Listo, Gladys, puede proseguir. ¿Quién falta? ¿Quién está faltando? ¿Me oyen? Nadie, por exponer, pues. Ajá. Adelante. Prosigan. No hay audio, no se está oyendo. Nada, no se oye. No llega el audio. No se escucha. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo allí? Que no. Estamos preguntando, profe, por el grupo, a ver qué pasó. Ok. Dice que está esperando entrar del teléfono de Yamarilis para exponer desde allí. Ok, está bien, Anis. Perfecto. Ok.
Nada de audio. Profe, aquí dicen que, Mariela dice que necesitan ¿Qué necesita? ingresar. Amarilis, Ajá, pero no veo la solicitud. ya le voy a decir yo. Dale, ponéselo ahí. Que salga y vuelve a entrar. Eso fue lo que puede ser. Sale y entra. No, bueno, sí. Ajá. Y Amarilis ya está. Ahora necesito saber cuál es el micrófono que está escuchando. Espérese un momento. Ajá, tienen que apagar uno porque si no hace filtrar. Ahora sí nos escucha. Ahora sí, fuerte y claro. Profe, ¿Sí? apagamos, ahí nos escucha. Sí, ahora sí. Profesor, ¿nos escucha? Perfectamente. Profesor, Inicia, Gladys. Se fue el audio otra vez. apágalo, apágalo un momento. Hace rato tenían un micrófono que estaba funcionando. Nada. Por favor. No, no lo quita, no lo quita, no lo quita. Porque ahí es donde... Pero necesito saber por dónde es que nos están escuchando. No logro Ajá. saber. Ahí le estoy escuchando. Apaga. Ahí no la estoy escuchando.
¿verdad? Nos está escuchando ahora, estamos por el teléfono. Ajá, ahora sí. Ahora Por sí. favor, continúe para poder continuar. Ok, Ajá. perfecto. Ahora sí se oye bien. Perfecto. Buenas tardes, profesor. Gracias. Gladys Abogda de Oradiquian. Voy a cortar el tema porque ya mis compañeras hablaron sobre el análisis, la estadística descriptiva y las fuentes secundarias. Ok. Directamente al objetivo 1, que era para calcular si el rendimiento académico de los estudiantes de quinto año de castellano del año 2021-2022 de modo online, distancia era igual al rendimiento académico de los estudiantes de castellano quinto año de la misma muestra, pero para el año 2022-2023 era igual, este era de forma presencial. Los resultados se recopilaron y se colocaron en la tabla 1 y la tabla 3. Ahí obtuvimos frecuencias, obtuvimos el intervalo de clase y creamos la figura 1 y la figura 2, que son los histogramas. Todo lo que estamos buscando en este momento, en los objetivos, es el supuesto de la normalidad. ¿Por qué? Porque para la diferencia de prueba de hipótesis para diferencia de medias, se permite y se busca el supuesto de la normalidad. En las figuras, evidentemente, no existe normalidad. Pero en el objetivo 2, cuando nosotros estábamos analizando si existe kurtosis o asimetría para certeza o duda de normalidad, era la que nos iba a permitir numéricamente comprobar si lo que estábamos viendo era cierto. Nosotros nos fuimos, calculamos, por supuesto, desviación estándar, calculamos varianza, calculamos media, calculamos la mediana también porque es una medida de posición. Pero calculamos la desviación estándar porque era necesario utilizarla para aplicar la fórmula de asimetría de Pearson y kurtosis. Los resultados, voy a buscar aquí mis tablas porque realmente como lente no veo en la pantalla. Ok, en la pantalla vimos que kurtosis, vamos a ver la tabla 2 y la tabla 3 en kurtosis, nos dio menos 0,57, que quiere decir que nos dio un bajo grado de concentración de los valores dentro de los valores centrales, lo que nos dio una forma platicúrtica. Quiere decir que no es una distribución normal o una distribución mesocúrtica. Así mismo nos pasó con los datos del año 2022-2023. Nos dio una distribución platicúrtica, es decir, que había una baja concentración de los datos alrededor de los valores centrales. En cuanto a la asimetría de Pearson, los resultados para el año 2021-2023 nos dieron menores de 0, quiere decir que era sesgada a la izquierda, no había simetría. Para el año 2022-2023 nos dio mayor de 0, quiere decir que era sesgada a la derecha. Como también podemos verlo en las figuras 1 y 2, demuestran esta simetría. Quiere decir que no había simetría y que definitivamente no existe el supuesto de la normalidad en los datos obtenidos de la muestra. El tercer objetivo era calcular si existe una diferencia significativa entre ambas muestras, es decir, 2022-2023 contra 2021-2022. Es decir, educación presencial contra educación a distancia para la misma materia para estudiantes de quinto año del mismo colegio. Lo que nosotros después realizamos fue utilizar un estadístico no paramétrico que fue Human-Whitney, porque Human-Whitney permite la no suposición de normalidad. Y como no nos dio normalidad, lo que hicimos fue agregarle un valor un rango a cada uno de estos valores y lo tratamos como una muestra o de valores ordinales y utilizamos Human-Whitney. Vamos a ver que la tabla, ya les voy a decir cuál es la tabla que está ahí, la tabla 5. Está al lado derecho. La tabla 5, nosotros lo que hicimos fue sustituir los rangos, nos dio 12,86. Claro, al principio se me olvidó decirle esto porque me emocioné con el Human-Whitney, pero primero lo que realizamos fue plantear nuestras hipótesis, que fue la hipótesis nula, en la que dijimos que el rendimiento académico del 2022-2023 para esta asignatura debía ser igual al del 2021-2022. La hipótesis alterna era que debían ser diferentes. La regla de decisión es aceptar hipótesis nulas solo si y solo si el valor calculado de Z nos daba igual a menor a 1,96. Este valor lo sacamos porque utilizamos las tablas de la normalidad
para un 95% de confianza o 0,05% de significancia bilateral. El Human Witness nos dio que sí había diferencia significativa porque nos dio 12,96. Sin embargo, nosotras asumimos normalidad y bajo las mismas hipótesis y el mismo 95% aplicamos prueba de hipótesis para diferencia de medias. En prueba de hipótesis para diferencia de medias, nos dio que no había, con un 95% de confianza o con 0,05 de significancia de normalidad, no existe diferencia significativa, es decir, que podríamos extrapolar o inferir que los resultados en cuanto a educación presencial y online no había diferencia significativa. Sin embargo, queremos aclarar y recomendar que para próximos estudios deberíamos nosotros tener una muestra un poquito más representativa y tomar en cuenta que esta conclusión sí está basada en estadística, pero no existe el supuesto de la normalidad porque no nos da normalidad y que la desviación estándar era lo suficientemente grande como para permitir que esas medias estuviesen consideran todas dentro de lo que es dentro de la curva, pues todas ellas consideran porque la desviación era muy grande, había valores muy atípicos dentro de la muestra recogida. Bueno, eso es todo, me pasé los 4 minutos, lo hice mejor. No sé yo. Sí. ¿Usted imagina? No sé yo por qué se habla así. 6 minutos. 6 minutos, profe. ¿Cómo? ¿Qué le falta? Aquí estamos. Ya listo, profe. ¿Terminaron? Ya vamos para allá. Profe, no tenemos claridad en lo que nos dijo. ¿Nos puede volver a decir? Ah, ya voy, ya voy. Ahora contamos con la tutoría de la licenciada Berta. Aquí en Barcelona. Aquí echamos para adelante porque sí. Ah, bien, bien. Vamos ahora, vamos a hacer algunas observaciones pues, sobre el póster. Bien, lo primero que hay que señalar aquí es el diseño. Pues. Vamos a hablar primero del diseño, el diseño del póster como tal. El diseño del póster como tal. Lo primero que siempre uno busca en un póster es el título, ¿no? El título. Y el título creo que está bien expresado, bien planteado. Pero yo diría que hay un poquito ahí de respecto a los colores. Faltó algo de contraste en el título. Es decir, si vas a tener un fondo, unas letras blancas, el fondo no debe ser blanco, ¿no? Debería ser un fondo más oscuro para que capte rápidamente la atención. Entonces hay ese detalle con el título. El resto del póster, en cuanto a color de letras y fondo, creo que está bastante bien, excepto eso, lo del título y el de las conclusiones. En las conclusiones colocaron la letra también blanca y el fondo muy claro. Entonces no hace el contraste debido, ¿no? El fondo debe haber sido un poquito más oscuro para que hiciera bien el contraste con la letra blanca.
En cuanto a la distribución de los elementos que debe tener, ¿no? Bueno, está primero el título, después se supone que debería estar el planteamiento del problema, ¿verdad? Que está allí en ese párrafo que está con fondo como moradito, transparente, translúcido. No, esa es la introducción, el título e introducción. En la introducción puede estar expuesto el problema, puede estar planteado el problema, si es que no se saca como una parte, ¿no? Como un agregado aparte el planteamiento del problema, que no lo veo es la introducción. Entonces, tenemos el título, vendría la introducción, luego debería haber una reseña de planteamiento del problema, posteriormente los objetivos, ok, está bien, ahí vamos bien. De los objetivos, cuando hay algo de teoría de resaltar, vendría después de los objetivos, pero en este caso creo que no es mucho. Y después de los objetivos, la metodología, ok, está bien así, esa distribución. En cuanto a la ubicación, otra cosa es el contenido, ¿no? Objetivos, metodología. Después de metodología vienen los resultados, que es exactamente así como está allí. Plantean todas las tablas, los gráficos, las pruebas. Y terminan con la conclusión. Y finalmente la referencia, ¿no? La referencia. Hay un detalle ahí, creo que la distribución está bien, excepto que el nombre de los autores, que lo colocaron de último, en los trabajos de investigación, los nombres de los autores no van de último, van de primeros, después del título, abajo del título. Si ustedes ven cualquier artículo por allí, cualquier artículo de investigación, cualquier trabajo de investigación, van a ver que siempre los autores están después del título. Después del título van a aparecer los autores y la filiación académica, cuando tienen filiación, pues, corresponden a algún centro de investigación de una universidad o de un instituto, etcétera. Pero siempre aparece después del título el nombre de los autores y la afiliación académica. Entonces, esos autores no debieron estar ahí, sino debieron estar arriba, debajo del título. Por otro lado, otra de las normativas de los pósteres es que hay que educar con los espacios. De acuerdo a la normativa, para el diseño de póster, el espacio vacío, ¿verdad? Fuera del texto, imágenes y tablas, todo eso, debe variar de un 25 aproximadamente a un 40%. Creo que eso se respetó, creo que hay suficientes espacios vacíos. En cuanto a ese aspecto, el póster está bien, está muy bien. Me parece que en general es un póster bien logrado respecto al diseño, salvo esos mínimos detalles que les acabo de señalar. Pero el póster se ve que hay creatividad, es vistoso. En cuanto a la estructura y a la distribución, pues, de los elementos que debe tener, sería eso. Ahora vamos a ver en cuanto al contenido en sí de la investigación. Ustedes plantean allí en su introducción el rendimiento académico entre dos grupos de estudiantes, uno correspondiente al año 21-22 y otro correspondiente al año 22-23 de una cierta institución educativa. Me parece muy bien, pues. No un problema, muy trabajado, pues eso de contrastar rendimientos académicos siempre se tiene mucha demanda como trabajo de investigación, ¿no? Es usual, pues, conseguirse ese tipo de trabajo. Allí está en la instrucción, porque ustedes lo han dicho, de qué se trata la investigación, y uno lee la introducción y se entera rápidamente qué es lo que están haciendo, ¿no? Luego, bueno, pasamos a los objetivos. Allí una de las características que debe tener el póster es que hay que mantener cierta uniformidad, ¿no? Y cuando uno pasa de la introducción al objetivo, hay como una disminución brusca ahí del tamaño de la letra.
y cuando pasa después otra vez a la metodología. Entonces, en los objetivos que están allí son 3, no debieron haber disminuido tanto la letra. Pero vamos en cuanto al contenido, el objetivo. Se plantearon 3 objetivos, creo que yo le había hecho esa observación de que el objetivo 2 quizás no era un objetivo como tal, sino que era más bien como una parte de una de las actividades que comprendía el objetivo 3, que era el de hacer la prueba. Porque si yo voy a probar, el 1 está bien, calcular el rendimiento académico de los estudiantes, por supuesto, aunque yo no sé si eso se puede calcular, no sería más bien, el rendimiento no lo tenían que buscar, ¿por qué colocaron calcular? Pregunto. Hola. Profe, disculpe, repita que lo escuchamos con dificultad. Usted decía que en relación al objetivo número 2, que por qué colocamos analizar. No, el objetivo número 1, que ustedes escribieron allí, calcular el rendimiento académico. No era calcular exactamente, ¿no? No era buscarlo, obtenerlo de una fuente. Ah, ok, ya sé lo que usted está preguntando. Es que, claro, como teníamos en el objetivo general contrastar y debíamos ubicar un verbo a través del cual en los objetivos específicos se lograra el cumplimiento del objetivo general, utilizamos calcular, pero ciertamente le asiste a usted la razón. Podíamos haber utilizado comparar. Por ejemplo. Para... Claro. Exacto, y No, cambiamos entonces... comparar lo utilizaron, comparar sí lo utilizaron en el objetivo 3. Pero ahí más bien era como, más bien describir el rendimiento académico de los estudiantes de 5º año. Perfecto, describir era el correcto. Lo que pasa es que como íbamos allí a hacer las tablas de distribución de frecuencia, la organización de los datos, etcétera, en consenso consideramos que eso era calcular, pero lo que buscamos realmente era cumplir con la metodología y a través de un verbo para objetivos específicos demostrar la forma en la cual estamos intentando alcanzar el objetivo general. Pero cierto, tiene usted razón, debía ser describir. Claro, además recuerden que lo que iban a hacer ahí era utilizar medidas descriptivas, precisamente, de la estadística descriptiva. Entonces ahí quedaba mucho mejor describir. No calcular porque no estaban calculando los datos, pues. Los datos ustedes los iban a obtener, a recopilar de alguna fuente. Okay. Hablando del rendimiento. En cuanto al objetivo 2, cuando me presentaron la revisión del póster, la actividad, yo les había sugerido que ese objetivo no era tal, sino que ese más bien era como una actividad del 3. Porque cuando uno va a chequear la kurtosis, la simetría, la normalidad, está ya realmente imbuido dentro de la prueba, que es donde van a comparar. Son como actividades propiamente del objetivo 3. Entonces no era un objetivo de investigación. Aquí en los objetivos tienen la particularidad, los objetivos siempre tienen la particularidad de que una vez que se establecen, te señalan directamente la metodología que va a utilizar, ¿no? Entonces, la metodología siempre está casada con los objetivos. Entonces, si el primer objetivo era describir, bueno, precisamente ustedes iban a utilizar estadística descriptiva y así lo veo, así pasó pues en los resultados. En cuanto a la prueba 3, que era comparar con un estadístico no paramétrico, Udemy-Whitney, y con una prueba de hipótesis de diferencia de medias, para duda o certeza de la normalidad en el rendimiento académico alcanzado. Yo creo que ese está como muy extenso ese objetivo. Ahí básicamente pudieron haber escrito contrastar el rendimiento académico o probar si el rendimiento académico de los estudiantes de
de quinto año en el periodo 21-22 y el 21-23 son diferentes. O si ustedes sospechaban que alguno era mayor que el otro, bueno, planteaban ahí su posibilidad de que eso ocurriera. Bien, después de ahí pasaríamos a la metodología. Yo no sé qué pasó con ustedes, que en la metodología no me hablaron del cómo se hizo. ¿Sí? Tienen que tener cuidado en la metodología, porque les digo, la metodología está casado con los objetivos. En la metodología, sobre todo, creo que algunos en la exposición cuando hablaron lo dijeron muy bien y hablaron del tipo de investigación, del nivel de investigación, del diseño de la investigación, pero en la metodología en el póster no lo veo. No está planteado eso y tampoco está planteado algo crucial en la metodología cuando se utiliza estadística, que tienen que establecer allí bien cuál es su población y si van a utilizar muestreo, debe estar definido allí qué tipo de muestreo, si es probabilístico o no es probabilístico. Y si van a usar el muestreo probabilístico, pues a obtener una muestra, especificar de qué tamaño fue la muestra y cuál fue el método de muestreo que se utilizó para concretarlo. ¿Ok? ¿Me están escuchando? Nosotros, perdón, nosotras supusimos que por haber hecho las tablas, como para Ajá. la metodología, por ejemplo, sabíamos que eran 32 y 39 estudiantes y lo colocamos en la tabla 1 y tabla 3, pero no sabíamos. Ajá. Por supuesto, es aleatorio, ¿no? Porque estamos hablando de estadística, pero no sabíamos que también debíamos escribir eso, lo dimos por sentado. No. Los resultados son resultados. La metodología es cómo lo hicieron. ¿Ok? Resultado es qué obtuvieron. Metodología es Sí. cómo lo hago, de qué manera, con qué procedimiento. ¿Me entiendes? Hay que nombrarlo. Y una parte clave en los trabajos de estadística es, siempre lo van a ver ustedes, en cualquier artículo de investigación donde se utiliza estadística, cuál es la población objetivo del trabajo. Y la muestra, si se tomó, cuál es el tamaño de la muestra. Y cuál es el proceso de muestreo, porque hay varios tipos de muestreo. Aunque digan que usa muestreo probabilístico, dentro del muestreo probabilístico hay diversos tipos de muestreo. Por ejemplo, el muestreo aleatorio simple, el muestreo de conglomerado, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado, etcétera, etcétera. Normalmente el que más utilizan los estudiantes es el muestreo aleatorio simple. Pero bueno, eso debería haber quedado explícito allí en la metodología. Entonces no recuerden, en metodología, ¿cómo lo hice? Además de hablar del tipo, profundidad de la investigación, diseño de la investigación, cuál es la población, cuál es la muestra, y después de eso, la técnica estadística que iban a utilizar. Eso también debe quedar expreso en la metodología. Profe, perdimos audio. Ajá, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando? Hola. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Pero sí, logramos entender que era importante plantearlo en la metodología. Sí, correcto. Ok, ¿me están escuchando? Hola. Hola, bueno, de todos modos esto va a quedar grabado. Sí, yo les decía que allí en la metodología era importante
especificar eso, población, muestra, tipo, tamaño de la muestra, tamaño de la población, qué tipo de muestra se usó, si probabilístico o no, además de hablar pues de lo que era la investigación, si el tipo de investigación, el nivel y el diseño de la investigación. Además, había que plantear en la metodología cuál era la técnica estadística, la herramienta estadística que iban a implementar, porque como se habló en el objetivo 3 de establecer una comparación, un contraste, ese objetivo ya les señalaba que en metodología ustedes iban a utilizar una herramienta estadística que era una prueba. Esa prueba había que especificarla. Por eso es que yo les digo que los objetivos se casan con la metodología. Si yo digo que voy a hacer una comparación, un contraste en el objetivo, en la metodología yo debo señalar cuál es esa prueba, cuál es ese contraste. ¿Sí? Describirlo allí, cuál es el contraste. Entonces, en ese caso, ustedes tenían que decir, bueno, vamos a utilizar, se utilizó una prueba para diferencia de promedios, ¿verdad? Profesor, me Y escucha. además, La población fue los estudiantes del municipio de Angostura, del Orinoco. Un momentito. Ya va, un segundito, déjame terminar la explicación esta. Ajá, y además de utilizar la prueba de medias, señalar que iban a utilizar también una prueba no paramétrica, en este caso la de la U de McWhinney. Eso debió haber quedado también allí en la metodología. Ajá, dígame, ya quedan poquito, queda un minuto. 1.4. Profesor, la población fueron los estudiantes del municipio. Sí, correcto, pero la cosa es que el póster no debe necesitar que alguien lo explique. El póster, uno de los principios es que él se explique solo. ¿Sí? Yo debo conseguir allí toda la información cuando lo vea. No debo esperar que alguien me diga. No, sino que él hable por sí solo. Ese es uno de los principios del póster. Okay. Profe Diseño, antes de que se acaben los 30 segundos que quedan, qué bueno que... ¿Sí? El póster, toda vez que no es lo que dice la instrucción en la totalidad de todos los... Queda menos de un minuto. ¿Sabe? Allí explica que en cuanto a la metodología, solo debemos referirnos a se utilizó, etcétera. Es bueno que usted lo esté aclarando, pues ya sabemos en lo sucesivo que es resaltar. Correcto. Bueno, fíjense, en cuanto a las pruebas, vamos en cuanto a las pruebas. La prueba que utilizaron está bien, pero no se vio exactamente la diferencia de promedio. No lo vi. Y la prueba de normalidad